Buenos días, bienvenidos a este encuentro digital que hoy congrega artistas del programa de Imágenes de la Memoria. Estamos aquí con los dos programadores de esta muestra y algunos artistas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos. Nos alegra mucho que estén aquí y nos compartan pues detalles de cómo fue la programación y cómo fue la realización de las obras. Eh, entonces, pues le doy la palabra a Juan Camilo y Emilia también, Adriana Emilia, como para que nos cuenten un poquito cómo fue esa experiencia de programar esta función, este programa tan especial, tan personal y tan amplio también. Bueno, buen día para todos. Un gusto estar acompañándolos en este espacio. Gracias al festival también por darme la oportunidad de eh, identificar, seguir, afianzar mucho toda esta estética de lo experimental, con una instancia también muy tradicional que ha venido dándose a lo largo de las diferentes versiones. Este año procuramos identificar materiales que de alguna u otra forma dialogaran con diferentes medios expresivos, dialogaran con todo este ámbito de la memoria, que inclusive se volvió parte del mismo proceso curatorial en la medida en que nos preguntamos, bueno, cómo se ha venido representando la memoria, cómo despega precisamente un índice no solo subjetivo, familiar, sino a su vez colectivo, donde dialoga precisamente con varios fenómenos a lo sumo también contemporáneos, como son los aspectos de las principales posibles miradas a eventos históricos, nacionales, mundiales, o en diálogo constante con alguna que otra particularidad en cuanto a la instancia cultural, social, económica, política, ¿sí? Como diálogo precisamente con estos ámbitos de lo experimental, ¿no? O sea, una combinación de lenguajes, de narrativas, no nos encaminamos un poco por solo marcar una sola estrategia, sino vincular la animación, vincular el ensayo, vincular la carta audiovisual, vincular como todas estas narrativas de lo autorreferencial también en un círculo, digámoslo, de propuestas que dialogan una tras otra sobre esta instancia de la memoria. Excelente. Tenemos aquí también a Adriana, si quieres comentar algo inicial como de introducción. Todavía sigues Hola, con... pues, Hola. ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo Ah, estás? bueno. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. O creo que estamos aquí, solo estoy yo. Bueno, pues muchas gracias al festival por la invitación. Es para mí un gusto tener la oportunidad como de ver y analizar distintas obras audiovisuales de varias latitudes del mundo, que tienen como una apuesta que a mí en lo personal me parece muy interesante y es cómo nos pensamos la memoria desde la imagen, eh, y cómo eso permanece en el tiempo, ¿no? Cómo estamos recordando, digamos, fragmentos del pasado y de nuestra propia historia, de nuestras propias memorias a través de la imagen. Y hay algo que me parece clave mencionar y es que pues que también lo pensamos un poco desde la materialidad de la imagen, cómo la imagen misma y el trabajo matérico puede llegar a generar ciertas resonancias con estas memorias personales y territoriales y digamos como ya eh, más cosmológicas o más universales. Eh,
Entonces eso, me parece que hay propuestas muy interesantes en la selección que logramos y me parece que fue un diálogo muy chévere, como esta labor de pensarnos qué es un archivo y cómo se abre un archivo y para qué sirve y cómo puede uno trabajar desde un archivo apelando a las imágenes de la memoria. Ok, ok. Sí, gracias Emilia por estar aquí con nosotros. Muy interesante esa cuestión, ese cuestionamiento. Sí, es un reto también trabajar con archivos y cómo resignificarlos. Es un buen tema para charlar ahorita. Bueno, estamos aquí con Jorge Moneo Quintana. Hola Jorge, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿me escuchan bien? Escucho, sí, sí, sí. Jorge, Bueno, pues solo, sí, bueno, Jorge es español, si no estoy mal, o bueno, es realizador de una obra que se llama Orbainak, no sé si lo pronuncié bien, y bueno, nos agradaría mucho comenzar contigo a charlar, a conversar. ¿Podrías activar tu cámara? Y, y bueno, entonces de pronto Juan Camilo o Adriana tengan una pregunta inicial o... pues estoy intentando, disculpen, activar la cámara y como salí, Sí, ahora no me sale el cuadro de diálogo para permitir el acceso, ¿no? ok. Bueno, entonces, mejor entonces no la pongamos. Eh, y bueno, no, pues Jorge, muy interesante tu obra, que casi llega a ser un mediometraje. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco de dónde nace la idea y cómo la desarrollaste? Bueno, pues la idea, la verdad que fue un proceso más o menos largo para, digamos, para hacer una película de corta duración como es el caso de Orbañac. Más o menos tenía claro el ámbito o el tema, por así decirlo, del que quería, digamos, investigar, que era bueno, hacer un acercamiento al conflicto político en el País Vasco, pero no tanto desde un análisis político al uso, sino intentar buscar un poco los rasgos de ese conflicto político en aspectos antropológicos, culturales y demás. Entonces, pues fue un primer acercamiento de grabaciones de audio, de registros, bueno, de lo que podríamos considerar como entrevistas, pero intentando llevar esas entrevistas a algo más allá, ¿no? Que trascendiese lo informativo y fuera hacia un terreno más de lo sensorial, lo emocional, etcétera, ¿no? Entonces, en ese proceso de, digamos, de grabación, pues estuve grabando sueños de personas, viendo qué patrones se repetían, qué figuras más o menos arquetípicas o metafóricas me salían y también trabajando con diferentes archivos, ¿no? Con archivos videográficos y fotográficos del ámbito privado, digamos, del ámbito de la familia, ¿no? Eso también era algo que tenía bastante claro, ¿no? Que quería acercarme a esa porción de historia desde, digamos, esas microhistorias, ¿no? Desde esa parte que nunca pasa a ser parte de la historia oficial, sino que se queda dentro del ámbito de lo privado, de la casa, de la familia, etcétera, ¿no? Claro. Sí, tú rescatas como esto que del álbum familiar, que es algo que está perdiéndose por el registro digital y lo traes aquí a tu obra, ¿no? Pero en el ámbito, esto tú lo logras como conectar, ¿no? Como lo personal con lo social. Es bien interesante con este conflicto que tú planteas. ¿Nos podrías contar un poquito, quizás, sobre esto, estas problemáticas vascas, o bueno, del País Vasco? Bueno, la cuestión es como, bueno, el conflicto, no hay un conflicto único, ¿no? O sea, los conflictos siempre me parece que van en plural, ¿no? Ok, Como ocurre en todas las partes del mundo, ¿no? Pero bueno, digamos que el mayor protagonismo de ese conflicto se ha llevado
pues sobre todo en claves identitarias, digamos, de conflicto nacional, ¿no? De pertenencia a una identidad española, con todo lo que eso conlleva, o plantear una identidad vasca que, bueno, que no se ha podido desarrollar en las mismas corrientes que la española, digamos. Y bueno, eso es un poco el conflicto que ha habido en general, ¿no? Pero a mí no me interesaba tanto, digamos, hablar del conflicto desde una posición de, digamos, de control del conocimiento, de hasta aquí llega el conflicto, ¿no? Sino intentar rascar algunos rasgos, ¿no? Cómo esto se manifiesta en aspectos materiales, como por ejemplo son las figuras de la casa, del caserío, que tan presentes están en la película, la figura del padre, ¿no? Bueno, pues esta serie, cómo esos rasgos también se pueden ver del conflicto, se pueden ver en el paisaje, etcétera. Y hay una cosa que sí que, bueno, que me gusta recalcar, que creo que también la obra bueno, es bastante elocuente por sí misma, ¿no? Pero mencionabais la utilización de las imágenes de archivo, ¿no? Normalmente yo intento, bueno, mi acercamiento al archivo también es desde la pura transformación de esos materiales en otros materiales nuevos, ¿no? Digamos que Norbañak, mediante ese formato, ese aspect ratio, ¿no? que uso, eso me obliga a reescalar las imágenes y digamos, a reencuadrarlas, a refotografiar las imágenes originales, ¿no? Entonces, digamos que mediante esa búsqueda, pues voy encontrando pistas, ¿no? de cómo digamos, construir o levantar la película, ¿verdad? Hola Jorge, ¿me escuchas? Te habla Juan Camilo Álvarez. Hola, un gusto. Jorge, bueno, ya que tocas el tema de este proceso creativo, eh, ahí como en el material, una insistencia al revisionismo, como al encontrar diferentes estructuras, relaciones, asociaciones con todo esto que has venido como encontrando e indagando. ¿En qué momento ves, Jorge, que esto sale del ámbito del trabajo precisamente con la imagen y se vuelve también una experiencia con una memoria colectiva? ¿Cómo podemos ligar ese tránsito? Pues bueno, no sé o sea, es una gran ambición, ¿no? Contribuir a una memoria colectiva, aunque todas las memorias colectivas son con muchas eses, muy plurales, o sea, no soy yo quien va a sentar cátedra en ese aspecto, ¿no? Yo, bueno, pues humildemente como cineasta, que es el oficio que realizo, pues trato de aportar un poco en ese sentido, ¿no? Es evidente que en una película de media hora no hay cabida bueno, para miles de dimensiones y miles de sensibilidades que ha habido en este conflicto histórico determinado o en cualquiera que cualquier documentalista, cualquier cineasta pretenda abarcar, ¿no? En mi caso, como ya he dicho, el acercamiento es mucho desde no tanto una idea a priori o un mensaje que a priori quiero recalcar, bueno, porque si no tampoco quizás tendría mucho interés realizar una película, ¿verdad? Sino desde los propios materiales, desde los propios encuentros con el espacio, con el paisaje, con el territorio y también desde los propios encuentros con esas personas, ¿no? Que participan en la película, ¿no? Y ya digamos, desde el arranque digamos, desde el proceso de producción de la película, desde el rodaje, hay unas estrategias, ¿no? para llegar ahí. Por ejemplo, en el caso de las entrevistas, por así decirlo, de esas conversaciones, yo decido no grabar imagen desde el principio, ¿no? Acercarme solamente con el registro del audio para poder, digamos, poner más atención a él y a la vez obligarme a trabajar en una relación de confrontación, bueno, de confrontación o no de confrontación, pero en una relación dialéctica con las imágenes también, ¿verdad? Vemos también en el tránsito del desarrollo de la película y bueno, ya luego de su lanzamiento se ha venido presentando en varios espacios, en varios festivales. ¿Cómo ha sido la recepción del público frente a tu obra?
Pues la verdad es que muy especial. Siempre depende del lugar. También ha habido lugares que pues no tengo el feedback, ¿no? Bueno, y más aún después de esta situación de la COVID-19, etcétera, que todo bueno, pues se transformó de repente, ¿no? En otro escenario, pero bueno, ya antes también pues hay festivales en los que uno no puede asistir, ¿verdad? Porque pues se dan en otras latitudes y demás. Pero bueno, pues ya desde el estreno que fue bueno, una ciudad cerquita de donde yo resido y de donde yo soy, que es Pamplona, Iruña, donde se celebra el Festival Punto de Vista, que es bueno, pues un referente también en el cine de no ficción, ¿no? Por lo menos no solo en el ámbito estatal, sino también creo que internacional. Pues la acogida, la verdad que muy bien. Fue un buen sitio para que la película se viera y se estrenara, porque digamos que hay un público con una receptividad, ¿no? Es un público que va a ver películas, bueno, con ya una predisposición. Y en ese aspecto, pues muy, muy bonito también, porque hubo entre los asistentes quien conocía a personas que habían participado en la película o de las que se hablaba en la película, ¿no? Como es el caso de este joven que se asesinó por la policía. Pues de repente alguien en el público se acercó después de la proyección y me dijo, yo lo conocía, éramos amigos, tal. Recuerdo muy bien el momento en que lo mataron, como eso también fue un momento de convulsión social aquí en la ciudad. Entonces, bueno, pues también lanzándole un poco con la pregunta anterior de contribuir a una memoria colectiva a través del cine o no, pues de repente con esos pequeños gestos, que aunque sean pequeños y humildes, pues a uno digamos que le sacian, ¿no? O le premian, ¿no? Por el trabajo de haber hecho la película, ¿no? Claro. Yo tengo una duda que me genera eso que tú estás diciendo y es, bueno, hola, yo soy Adriana Emilia Jorge. Mucho gusto. Mucho gusto para mí también conocerte, bueno, escucharte. Tengo una pregunta y es como, no sé si ya se mencionó antes, pero ¿de dónde provienen estos materiales y cómo te acercas tú y cómo defines esto sí y esto no de este archivo en particular que entras a intervenir? Pues, bueno, como he dicho antes, el proceso es bastante largo, lleno de hallazgos, pero también de muchas dudas, ¿no? Entonces empiezo mucho a filmar ya en el propio territorio, empiezo a filmar con 16 milímetros con un amigo, pero no acabo de encontrar lo que más o menos voy buscando, no acabo de ver una película ahí, ¿no? Entonces comienzo con esto que comentaba de grabar únicamente los testimonios a través del audio y no grabar la imagen. Y conocía esta historia, ¿no? Conocía esta historia que al final, esta historia intergeneracional de esta misma familia que pasa a formar parte de la película, que es como la columna vertebral de la película, vaya. Pero durante un periodo me resisto a utilizarla, quería seguir explorando otros testimonios, seguir realizando más grabaciones y demás, pero al final me doy cuenta de que esa trayectoria familiar condensa muy bien rasgos bastante potentes del conflicto vasco del que vengo hablando, ¿no? Entonces, finalmente me decido utilizarla y entonces, pues les pido a ver si puedo ver algún material, alguna imagen. Entonces me ofrecen estas imágenes y les digo que si las puedo digitalizar, me refiero a las imágenes fotográficas estáticas, ¿no? Las fotografías de toda la vida, ¿no? En 35 milímetros. Entonces, las digitalizo, se las ofrezco también a la familia, por supuesto. Entonces también como que hay una interacción así, desde la mutualidad, por así decirlo. Y entonces me dedico a reescalar y a retrabajar, digamos, a refotografiar esas imágenes, ¿no? Y luego también les pido, descubro que había algún Super 8, alguna película en Super 8 que también nos ponemos a digitalizar. Y de todo ese viaje que quedaba de búsqueda en el paisaje, pues se incorporó también esas secuencias en vídeo, ¿no? De esas canteras, de esas casas, digamos, ya en ruina. Y algunas imágenes de Google Maps que a mí me servían para ir a hacer localizaciones y que me parecían también elocuentes en sí mismas, ¿no? Que aparte de documentos en sí, pues eran imágenes que tenían
que presentaban rasgos, ¿no? También de las heridas que digamos que la economía o los conflictos sociopolíticos, socioeconómicos que hay en la sociedad, pues acaban por infligir al territorio también. Vale, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte también si tú tienes algún referente o algunos referentes claves dentro del cine de no ficción. Pues muchos, ¿no? Bueno, hay tantos grandes y tantas grandes cineastas que es pues como un campo ya de por sí bastante inabarcable, ¿no? Sí Claro, pero yo que digo como también un poco en relación a la obra, como cuando tú pues piensas de pronto en qué obra o qué tratamiento audiovisual puede llegar a estar permeando mi trabajo, o sea, digamos en Urbainak en particular. pues siempre he salido, bueno, en festivales o en proyecciones o en intercambios alrededor de la película, siempre ha surgido esta cuestión en torno a Chris Marker, ¿no? Y a su trabajo con las imágenes estáticas también, lo cual es siempre pues, innegable, ¿no? La verdad que sí que es un cineasta que me ha marcado pues, inmensamente, ¿no? Y profundamente, aunque tampoco... Cuando estoy haciendo películas no veo precisamente trabajos muy parecidos a lo que yo estoy intentando hacer. Es como... Quizás veo películas incluso de ficción o cine bueno, bastante alejado en las antípodas del cine que yo estoy intentando hacer en el momento, porque me aportan, digamos, de otra manera, y también me nutro mucho de música. Es curioso, pero o sea, la música me ayuda también como a pensar en términos de ritmo y de tono, de estructura las películas, ¿no? Más que quizás que películas o cineastas cuyo trabajo me pueda reflejar más en él, ¿no? Claro. Jorge, y tengo una duda pues un poco afuera de la obra y es más sobre cómo está el panorama en España respecto al cine experimental o al cine de proceso, al cine no convencional, si hay apoyo, si hay una movida, un movimiento, me da mucha curiosidad el contexto. Vale, pues no soy un gran estudioso, ¿no? Pero quiero decir, no sabría decir si ahora hay más o mejor cine experimental que antes o propuestas más arriesgadas y más valientes que antes o no. Porque, bueno, pues supongo que ha habido épocas que yo no he vivido y que todavía no conozco los referentes que han sido bastante importantes, pero yo creo que mi sensación es que sí que la hay, ¿no? Que por supuesto es algo minoritario, como en todos los lugares del mundo, ¿no? Hay un cine mainstream, hay un cine más acomodaticio, más de consumo, de entretenimiento, que es, bueno, hace tabla rasa con todo lo demás, ¿no? Pero cada vez también siento que sí, que cada vez hay propuestas más valientes, ¿no? Y pues los apoyos siempre hay menos de los que pues, podríamos desear, ¿verdad? Pero poquito a poco, por lo menos en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, sí que siento que se están abriendo un poco más, si bien lentamente, pero se están abriendo un poco más a propuestas, ¿no? Pues a las propias bases de las convocatorias ya recogen como documental de creación. Espero que próximamente ese concepto sea un poco más amplio todavía, ¿no? Pero bueno, sí, no es un sector o un ámbito súper grande, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Eh, si alguien tiene una última pregunta o si tú quieres también decir algo, bienvenido. Tal Pues vez nada, sí, yo tengo una sí, pregunta. claro, adelante. Jorge, hola Jorge, habla Alejandro. Yo tenía una pregunta. El uso de de estas múltiples formatos y múltiples fuentes, ¿cómo haces el proceso de montaje de la obra? Mm, pues la verdad es que soy un poco caótico, o sea, de primeras como que acepto todo lo lanzo así como a la línea del tiempo, ¿no? A las 20.000 secuencias que tengo normalmente abiertas
en un proyecto y voy como, pues no sé, como el pintor, que, digamos, perdón por la metáfora, ¿no? Pero bueno, también vengo un poco de las artes plásticas. O sea, me formé en Bellas Artes antes de hacer cine, entonces, bueno, un poco como en las artes plásticas, pues de repente tienes una paleta con un montón de colores o de materiales y vas como probando a ver si funcionan, ¿no? Y en ese propio choque entre los materiales, pues se van armando, bueno, vas descubriendo hallazgos y se van armando partes de la película, por lo menos, ¿no? Ya decía que no trabajo nunca como con un guión así a priori o con una idea, digamos, más textual en la cabeza, ¿no? Sino más bien en los lugares y con los propios materiales, ¿no? O sea, empieza a montar ya casi desde el minuto casi cero, ¿no? Del proceso de hacer la película. Jorge, Ok, y monta sobre la pista sonora o primero es toda una lluvia de ideas en imágenes? Casi siempre también depende, ¿no? De la película y depende de, bueno, en este caso, como el proceso de captura de sonido y de captura o creación de imágenes es paralelo, o sea, voy trabajando en las dos como en el mismo tiempo, pues ha sido muy paralelo. Por ejemplo, hay veces que el montaje me lo ha dado el propio sonido antes que tener la imagen montada, digamos, y buscar un sonido que le pueda ir bien o que pueda ser ilustrativo o algo así, sino que, pues eso, las propias voces, la edición en las voces, la edición de las atmósferas, de las masas que se escuchan por detrás, o ese trabajo con los cassettes, bueno, que eran de esa familia, pues eso me va dando también como ritmos y me va dando como estructuras donde luego combino, ¿no? con la imagen. Vale, gracias, Jorge. A ti. Jorge, y a todos los demás también los quiero invitar a una charla que va a suceder el 22 de septiembre y precisamente es sobre cine experimental español en el contexto de los ochentas, algo así Qué bueno. post dictadura y cómo fue ese cruce, esa nueva ola que surgió en España. Sería muy chévere tenerte allí, no sé si lo logres y a los Pues demás también. voy a ver. Sí, pero muchas gracias por la invitación y, bueno, felicitaros también por la programación, por los contenidos y por la iniciativa también a pesar de este tiempo, bueno, de distanciamiento social, pues poder por lo menos acercarnos, ¿no? De una manera virtual, pero poder estar pues más cerca que lejos, ¿no? Y también pues expresar mi solidaridad con la situación ahora mismo, con el pueblo colombiano y bueno, pues mucho ánimo para lo que viene, ¿no? Y mucho agradecimiento por tenerme, ¿no? Gracias, Jorge, muy amable por tu Gracias. tiempo y por la Pronto. solidaridad. Sí, hay una lucha acá en local y creo que es del mundo frente al abuso de autoridad de la policía y todos los armados. Es algo muy triste, pero bueno, acá estamos dando la lucha. Gracias por traerlo aquí y solidarizarte. Vale, pues a vosotras. Hasta pronto. Hasta pronto, Jorge. Gracias. Chao, Jorge, que estés muy bien. adiós Jorge, gracias por visitarnos. Bien, entonces ahora le doy la bienvenida a nuestro amigo Dave Walls. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Paraguay? Aquí estamos bien, con un poco de ira, pero bueno, ahí vamos, seguimos en el trabajo. Sí, yo creo que eh, justamente estaba pensando en lo que acabas de decir hace un poquito, de que es como que reflexionando un poco, ¿no? Viste que estábamos todos un poco encerrados acá todavía. Es como que la pandemia vino a remover un montón de cosas y situaciones y parece que todo es más intenso, ¿no? Es más fuerte. Aquí estamos viviendo así un montón de cuestiones, cuestiones políticas, sociales
y sobre todo una tomadura del pelo del gobierno, ¿no? En cuanto a cómo se manejó a la pandemia y en sí, obviamente, todos los involucrados, a nosotros como sociedad, ¿no? A los artistas, eh, no sé cómo explicarle, está siendo como no muy agradable la situación, ¿no? Por todo lo que está pasando. Cuestiones así como se están manifestando incluso incluso conductas así de dictadura. Bueno, Paraguay tuvo una dictadura en los 70 y 80 y, y muy raro, ¿no? Pero es como que esta misma pandemia le está sacando lo peor Sí, de la sociedad, ¿no? Eh, y obviamente nosotros estamos ahí en medio, tratando de defendernos, ¿no? O sea, de alguna forma, ya sea con arte, con manifestación, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma me siento muy identificado, por ejemplo, con lo que está pasando en Colombia, porque no es ajeno a ningún país de Latinoamérica. Todos los países. Yo creo que digo Latinoamérica porque es como que estamos en cosas en común. Es como que todos estamos luchando en el mismo ring, eh, y tratando de, obviamente, de hacernos respetar y ver, ¿no? Es como... Pero a la vez me parece interesante porque capaz que el, el mundo en sí no necesitaba una buena sacudida y que realmente haga pensar o haga sentir, ¿no? Es lo que pienso, ¿no? sí, sí. Pero sí, igual que qué bueno que existan estos espacios como los que ustedes dieron, ¿no? O sea, realmente me alegro muchísimo que se haya existido o que se haya dado el festival online porque, o sea, da gusto, ¿no? En medio de todo esto, poder ver contenido, también ver que tu película también esté en otros lados. Eh, más que nada hablando de la película en sí, porque aquí en Paraguay no hay como una cabida, ¿no? O sea, yo te podría decir así con todo mi corazón, es decir, no existe la movida experimental. Entonces, y nada, da gusto que en otras latitudes sí se pueda valorar, se pueda apreciar, que, que- que se puedan conectar y que obviamente sea como un punto de partida para que mucha más gente de diferentes latitudes del mundo puedan ver, ¿no? Entonces, te juro que es una enorme alegría y un enorme orgullo, ¿no? Que la película pudo ser acogida en su festival. Nada, Gracias, Dave. porque acá me pasaba que la película la escribí en varios festivales locales y no sé, es como que no Encaja. entienden, no, es como que es muy lamentable, estamos como aquí en el menos cero del experimental, ¿no? Entonces vos mandás una película a un festival y es como que no, es como que le explota la cabeza, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, Sí. pero me gustaría, no sé, si me quieren preguntar algo mucho más fácil, porque si no, no paro de hablar yo. Claro, Dave. Gracias por tus palabras. Sí, creo que Latinoamérica está muy unida en sus conflictos. Y bueno, que pues de todas formas tu obra aquí en nuestro festival tuvo doble función. Está programada 2 veces, es algo afortunado para ti. Qué bueno que también estés aquí en esta charla, porque pues ahora tú nos comentaste varias cosas en la charla de Latinoamérica, de destacadas Latinoamérica, ¿no? Como que Sí, tenías algo muy personal que expresar en tu obra, que experimentaste un poco con el registro, que saliste corriendo con la cámara y bueno, y esos detalles. Pero ahora pues quisiéramos como entender un poquito cómo fue ese trabajo con la memoria en sí, como si deseabas apropiarte de una situación en particular que viviste sí, o algo así. ¿Puedes comentarnos? bueno, sí, como un punto de partida, le damos, si puedo ser sincero, y así como cineasta, yo tengo un grave conflicto con la memoria, en el sentido, esto es algo muy personal, porque es como reflexionando en sí, eh, es como que yo me di cuenta hace un par de años de esto, es que
la única manera de poder sostener nosotros como sociedad o como ser humano, como artista, es creando manifestaciones de memoria, pero plasmadas en algo. Llámese una película, una pintura, un escrito, lo que sea. Entonces, porque estos artefactos o estos dispositivos, ¿no? Nos sirven a nosotros para crear un contexto en lo que nos pasaba y en lo que realmente no podíamos encarar. No importa si es un suceso alegre, un suceso político, un suceso social, un suceso personal, no importa, pero yo creo que son importantes estas manifestaciones y obviamente que estén relacionadas con la memoria, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que justamente cuando inicié este archivo, o sea, yo en ningún, o sea, quizá en un principio no pensaba hacer película de esto, era, bueno, en un archivo suelo grabar muchas cosas todo el tiempo, de lo que pasa, del cotidiano, de mi familia, entonces es como que, y luego por ahí, no sé, surge una chispa o algo, decir, bueno, creo que necesito expresar esto, necesito contar esto, necesito armar algo, necesito como poder canalizar. Yo vengo de la plástica, entonces es casi como me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Por ahí es como que, como decían los griegos, cuando viene el creatos, ¿no? Es como que viene el creatos y es como que habita contigo y te da toda esa creatividad, esta inspiración, ¿no? Pero es por cierto tiempo, ¿no? Es como por ahí, yo casi tomo lo mismo para crear obras, nada, y en ese caso justamente quería abordar un conflicto que me parecía muy interesante, sobre todo por lo personal, porque es como que algo que yo no podía afrontarlo, o sea, es como un relacionamiento que tengo con mi hijo, bueno, ahora ella está más grande, tiene 17 años. En ese entonces creo que tenía 12 años, creo, o 11, más o menos. Y prácticamente él hacía él siempre venía aquí a Paraguay por un tiempo muy limitado, quizás 5 o 7 días en su tiempo de vacación. Y esa era nuestra única conexión, ¿no? Imagínense padre e hijo, distante, dos países diferentes. Entonces, en todas en todas esas venidas que venía, pues siempre llevaba mi cámara, es una VHS. Eh, y nada, y siempre me gustaba hacer el registro, pero no un registro literal, ¿no? Es que quería hacer algo, algo que fuera un poquito más lateral, que podría de verdad entenderme o tratar de entender qué es lo que me pasaba, ¿no? De esta felicidad que me produce un encuentro, que era justamente la sinopsis de la película, esa felicidad que te produce el encuentro pero a la vez agridulce, ¿no? Porque vos sabés que el encuentro significa otra vez la despedida, ¿no? Y entonces necesitaba de alguna forma plasmarlo y obviamente atrapar esa sensación de la memoria se pudiera sentir. Entonces, yo incluso es tan personal que cuando yo veo la película, la vuelvo a ver, es como que siempre me remueve mucho y me lleva a ese estado. Pero a la vez ahora que ha pasado el tiempo, me siento como un gran alivio, ¿no? Porque es como que pude liberarme de esa sensación. Y es justamente ese el disparador, por qué se creó la obra, ¿no? Para que el espectador también pueda sentirse liberado sin palabras. Si ustedes ven, la película no tiene mucho, no tiene diálogo más que un breve párrafo al final, que es como la resolución de esa sensación, pero es como explorar, es como buscar, por eso la cámara está buscando, 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 y es todo el tiempo, ¿no? Porque era eso mismo que quería plasmar. Dex, ya que lo mencionas, hola, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya que lo mencionas, posiblemente esa posición del discurso tan libre, tan espontánea, no es como tan marcada frente al encuadre o posiblemente pensada a nivel de una composición y demás. Eh, Tiene que ver precisamente con esta disciplina en la plástica, donde existe otro tipo de instancia comunicativa y donde te enfrentas al material de otra manera.
¿Es por ahí la instancia de esa libertad de expresión o la estética técnica, ya en lo audiovisual, te acercas de otras maneras, no como tan... Mira, yo creo que también con el tiempo, ¿no? A mí, te juro que a mí me gusta explorar muchísimas técnicas, también hago fotografía analógica, estoy haciendo también buenos materiales ahorita en Super 8. Bueno, el año pasado estuvo una película de Super 8 intervenida, pintada a mano, o sea, aquí en Bogotá. Y justo es como que me gusta no limitarme al formato, es decir, me encantan los formatos. Eh, es como que todo tiene un formato, tiene algo distinto, ¿no? Obviamente, en este momento de esta película me gustaba plasmarlo en el VHS porque tiene, cuando vos giras la cámara, tiene unos barridos, o sea, esto es muy técnico, ¿no? Tiene unos barridos muy, muy, muy ricos, que ni una cámara digital puede hacer eso. Es como imposible de lograrlo. Tiene un barrido muy específico y una textura muy interesante que es naturalmente de estas cámaras magnéticas, obviamente, de los 80 y 90, ¿no? Entonces, eh, pero alejándome del formato, es como que de alguna forma yo defino el formato sin pensarlo tanto. Es decir, bueno, yo sé que tengo este registro y tengo, les cuento algo, tengo como 10 cámaras activadas en toda mi casa, tan rotuladas, y es como que cada una tiene como un montaje, ¿no? Una forma lógica, ¿no? Y luego se produce otra cosa, ¿no? Es como que tengo gestando cosas ahí. Entonces, justamente con esta cámara dije yo, bueno, creo que esto necesito hacer, y luego me olvido del formato. Es como que se vuelve como una extensión nomás del ojo, y luego sí dejo que sea totalmente libre, ¿no? Eso si no hay una libertad de la imagen, es como que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo siempre trato eh, que sea totalmente liberadora, ¿no? Es como que, recuerdo una frase que decía del libro de Jonas Mekas, es como que, es como que eso es lo interesante ahora del cine experimental, es que el ojo se puede liberar, el ojo está dormido, o sea, el ojo está totalmente relegado, ¿no? Se ha quedado ahí. Entonces, justamente, eh, yo lo que quería hacer es totalmente que crear una sensación liberadora. Esa, Eh, en esa operación, Dave, ¿tienes alguna conciencia con el tiempo? Porque claro, hay una operación matérica con la textura en el video y el tiempo sí, también te pone como en ese equilibrio, más allá de pensar la línea directa hasta dónde va a terminar esta libertad y hasta dónde la película ya está dicha o cómo se concretó, esa figura del tiempo, sobre todo como en esta onda de la carta, de la memoria, del autorreferencial, sí, eh, el tiempo, porque se siente que hay como dos tiempos, ¿no? Hay un tiempo como en el registro y hay un sí, tiempo como en el montaje. Entonces, ¿cómo equilibras un claro. poco esa dinámica con el tiempo? Eh, y bueno, eh, mira, realmente el archivo original, para decirte, fueron varios días, ¿no? De rodaje. Lo que pasa es que es una cuestión también que el montaje hace que el tiempo sea otro, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando vos estás rodando o estás grabando algo en live, es un tiempo. Y es como vos decís, y el montaje es otro tiempo. Entonces es como que dos tiempos al mismo tiempo, valga una redundancia. Pero para decirte, yo grabé por lo menos, quizá habré grabado 2 horas o 3 horas de cinta magnética. Viste que la cinta, cada carrete tiene como para 30 minutos. No sé, Okay. creo que me acabé 10 o 15 materiales. Eh, y nada, tratando de encontrar, o sea, no fue nada fácil también a la hora del montaje, porque es como que eh, tenía que seleccionar ciertos momentos, o como decir, ciertos lugares de tiempo o ciertas texturas que decía, esto es. Es como
es más, cuando vos ves la película de corrida, parece que no hay montaje, es decir, pero es la parte también de la labor, es como crear una obra que parezca un solo, un solo movimiento, pero hay mucho tiempo, hay muchos días, por eso hay siempre cambios. Por ejemplo, hay un cambio interesante casi a la mitad, que es como que pasa de día a la noche y sigue avanzando. Eh, entonces, sí, 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 sí es muy interesante lo del tiempo, pero a la vez muy complicado de poderlo expresar en palabras, ¿no? Yo no soy tan bueno para las palabras, o sea, me gusta más mostrar, pero sí, es eso, ¿no? Es como jugar con eso y luego transformar en otra cosa, pero no sé si por ahí va la respuesta. Sí, y eso también tiene que ver posiblemente, bueno, hay un momento en donde como que la imagen y este barrido, la textura, se siente a veces la cinta, en otros momentos es como casi ya una operación en el montaje porque hay unos saltos, se trabaja pareciera que con el frame, ¿sí? Como que ya hay un momento como de abrupto movimiento y otro donde se detiene y luego hay un desenfoque, hay como que se mezcla ya una textura visual de otra forma. Esa conciencia del trabajo con lo material surge en el proceso de, bueno, cómo esa memoria se va transformando o es ya una instancia desde el montaje y donde vas encontrando que ahí se puede llegar a solucionar esa memoria. Eh, Vos sabés que hay un ruidito ahí, no sé si lo escuchan. Hola. Hola. ¿Sabes que hay un ruidito que se quedó colgado? ¿Será alguien? Voy a, pero así, quizá voy a desconectarlos. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, sí, sí. Sí, te Sí, quizá, no sé, mi audífono era. No, particularmente, si me puedes repetir porque vos sabés que era muy Tranquilo. fuerte el No, que hay una conciencia ruido, no se escucha nada. hay un momento donde es el movimiento vertiginoso, ¿no? Como que la cámara Hola, no... sí, Sí, te escuchamos. ¿nos escuchas? hola, sí, perdón. Ahora, Creo que tuve ahora, el mismo problema. ahora sí. Ahora sí, está bien. Bien, bien, bien. Dime, te escucho. Vale. Te preguntaba que en el proceso de la película hay momentos muy vertiginosos, la imagen se mueve, hay un barrido completo, se desaparece lo tangible, aparecen formas, líneas, colores. Y hay otra medida en el tiempo del registro que es muy detenida, existe el frame, y otro donde existe el nuevo la particularidad de esta textura. Entonces, lo que quería preguntarte es, esa medida del trabajo con esa representación de la memoria o el momento, ¿fue algo consciente desde el registro y también una operación del montaje? ¿Fue solo ya la medida en que los materiales te iban diciendo cómo podría irse transformando esa memoria? Sí, mira, yo creo que es casi como, yo creo que es mitad y mitad, ¿no? En parte es consciente y en parte es como que es lo que pasa en el montaje. Yo siempre he dicho que vos puedes tener una punta o un camino, ¿no? Claro, de lo que querés manifestar, porque como obviamente no soy de trabajar, bueno, lo experimental, prácticamente tener un guión no sirve para nada, porque es como que por lo menos una guía sí, pero yo parto mucho de cómo tenés elementos y esos elementos se transforman en otra cosa. Entonces, eh, lo que sí, por ejemplo, lo que sí yo lo que trataba o que de alguna forma lo que quería hacer es que hubieran diferentes momentos del montaje, por más que parezca que parece lo mismo. Yo sé, por ahí, justamente como decía, hay barridos, hay por ahí desenfoques, por ahí hay unas tomas que se logran ver coladas, que son pequeños así saltos,
Entonces, es como, yo te diría que es como mitad y mitad, es mucho consciente, pero a la vez es casi un proceso inconsciente, porque a la vez es como, es eso, ¿no? Es buscar de qué manera poder decir algo eh, rompiendo normalmente lo conocido como formato y montaje, ¿no? Es como cualquier arco dramático normal. Entonces, es como yo creo que es parte del proceso de cada artista, ¿no? Que creo que es como muy complicado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando algunos pintores le preguntaban por qué quería decir en su obra, ¿no? Y es como que es complicado decir qué hay en la obra porque está en la obra, ¿no? Es como, no sé Mm. si me doy a Sí, sí, explicar. sí. Entonces, pero Total. pasa eso, ¿no? Pero si queriendo un poco hacer memoria atrás, es eso, ¿no? Es tratar cómo rearmar el suceso o intentar rearmar, pero es como una vía libre, es como, exactamente, es como una pintura, ¿no? Es como vos soltar la mano, se va moviendo y el ojo se va conectando y de momento uno pierde la conciencia del ojo y de la mano. Solo se ven cosas, plastas, Impulso, sí. masas. Entonces, es exactamente el mismo proceso en lo fílmico y en el montaje, es lo mismo. Es como que perder la conciencia del control Z, de editar, estirar, y es como que lo técnico se pasa. Es un proceso muy bonito, ¿no? Porque obviamente yo produzco mis propias películas, eh, entonces realmente trato de cubrir todo, ¿no? Incluso la música fue algo muy interesante de cómo se dio, ¿no? El proceso. Claro. ¿Qué dijo tu hijo cuando la vio en el proceso? ¿Perdón? ¿La vio tu hijo la película? Sí, vos sabés que una pregunta que me hacen y nada, vos sabés que yo no se le quería mostrar, ¿no? Eh, porque es como muy personal, ¿no? Pero ahora está más grande, ¿no? Ahora tiene 17 años, pues ya es muy adolescente, ya prácticamente ya un adulto más, ¿no? Entonces, me acuerdo que este año sí se la mostré y nada, o sea, es como casi sentía que me demandaba, ¿no? Porque por su uso de imagen, ¿no? Y justamente le dije, mira, son cosas que nosotros hacemos, son cosas que hacemos los padres porque necesitamos manifestar, y aparte que no soy cualquier padre, o sea, soy un artista, entonces como se crea también un conflicto, ¿no? Pero igual le gustó muchísimo. Me imagino que en algún momento, cuando tenga un poquito más de conciencia, no sé, viste que también está eso, hoy, ahora que pienso que me estaba haciendo reflexionar, probablemente cuando quizá ahora no entienda el porqué de la película, ¿no? Porque es como muy cercano, ¿no? Pero quizá en unos 10 años, 30 años, no sé, vuelva a ver la película, muy probablemente se recuerde cuál era esa conexión que nosotros queríamos encontrar, ¿no? Entonces, y no, y es algo muy interesante. Y justamente ahí es porque viene el punto de la memoria, ¿no? Es que quizás son como pequeñas pistas que uno quiere dejarle, o al menos en este caso a mi hijo, para que después él, cuando encuentre su proceso de la memoria, vuelva atrás y se conecte con ese momento. Es como dejar cosas, ¿no? Justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero sí, digamos que le gustó, pero tampoco no es como medio de mayor devolución, ¿no? Es como diciendo, sí, sí, está bien, súper bien, gracias, nada, y eso, no. Viste que a esa edad no es que son muy comunicativos, pues son un poquito, hay como una cierta conflicto, ¿no? Pero bueno, me imagino que en unos años me va a decir, sí, súper buena, o no sé, o mala, no sé. Claro. Vale. Interesante y muy, pues muy bello también como esa relación con la imagen y ser consciente de esas huellas que se dejan en la memoria. Pero entonces me hace pensar algo. Estamos viviendo en la saturación de la imagen a través de redes sociales, ¿no? Digamos que los adolescentes ahorita, muchos están saturando su Instagram de las fotos de su día a día y no hay esa conciencia. O bueno, no sé si Claro, algunos de pronto sí, pero ¿qué piensan al respecto? De pronto
esto puede ser como un punto para reflexionar, como que estos registros o esas historias de Instagram y etcétera son muy efímeras, pero tú, por ejemplo, tú estás pensando en que Felicidad Agridulce tenga una trascendencia de 30, 50, 100 años. Se parte desde otro lado, ¿no? Es muy interesante. Sí, es que yo creo que, por ejemplo, es como cuando uno crea la obra, yo siempre, creo que todo está conectado, ¿no? Y por eso creo que es lo lindo también de las manifestaciones experimentales o del arte en sí, ¿no? Creo que a mí lo personal, por eso es que me gustó el mundo experimental, o sea, y sobre todo que fue un proceso muy, muy raro cómo llegué, o sea, en ese sentido yo venía de otro lado, eh, pero muy interesante porque es como que también cuando uno crea una obra, digamos, una fecha específica, ¿no? Que por decir así, 2019, es como que la película va creando como así como un vino, ¿no? Es como se va añejando, ¿no? Y no es lo mismo verla hace 6 meses que verla hace 3 años y cuando la ves 10 años. Es algo muy, muy interesante que tiene el poder del arte, ¿no? Es como que siempre está resignificándose constantemente. Y esa memoria va cambiando, depende del tiempo no sé, incluso de tu estado de ánimo o estado de conciencia, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, ahora que vos decís eso de la memoria presente, de la memoria que se está construyendo, justamente me acuerdo que se la mostré a unos amigos de acá, de Paraguay, que son paraguayos, y justo alguien así me dio una evolución muy interesante porque me decía, mira, yo sé que tu película es como muy autorreferencial, muy, muy personal, pero a la vez muy social, porque irónicamente Paraguay siempre está en el ranking como en el país más feliz del mundo. Imagínense, no me preguntes por qué, pero siempre está, ustedes googlean Paraguay, número 1, país feliz del mundo. Creo que Bogotá está, creo que Colombia está en el 10º, pronunciado así. Son cosas así muy, muy efímeras, ¿no? Y me decía, no, yo veo tu película y siento que esto es Paraguay. Es como hay una felicidad tan bonita, hay tantas cosas lindas, la gente es hermosa, es muy cálido y todo, pero a la vez es como que hay demasiados problemas sociales, o sea, de ideología, político, como lo mencionaba. Entonces, eh, y justamente ahí es cuando se resignifica la obra, uno crea algo y lo muestra, ¿no? Pero lo interesante de lo experimental, como también justamente estaba leyendo este libro de Jesse Lerner, de Destino Experimental Latinoamericano, que le preguntaban qué es lo experimental, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, realmente. Y al final es bien difícil resumirlo, pero al final es eso que produce cuando vos ves algo, ¿no? Por ahí vos estás creando algo, tienes algo, pero lo interesante es el significado que produce en el que ve. No importa si entiende o no, creo que no va por ese lado de crear algo que se entienda, sino algo que se sienta, ¿no? Que es toda mi construcción al menos de mi proceso de mis películas, ¿no? Es constantemente, es como que si, imagínate que yo como autor, yo mismo no siento algo en la obra, es como que agarro todo el timeline, lo borro y es como que una y otra vez, hasta es que tiene que poder sentirse algo, ¿no? Porque es como de esa manera el que ve puede sentir algo, ¿no? Y puede aliviarle algo, lo que sea, no importa, aliviarle o agravar, no sé, también puede producir muchas cosas, ¿no? Pero hablando de lo presente es eso, ¿no? Es como, eh, eh, es como, yo creo que es importante que todo ser humano debería ser consciente del proceso del registro, ¿no? Y el problema que vemos ahora es que solo se registra, pero sin conciencia, solo se registra por una cuestión estética o una cuestión más de vanidad, ¿no? Pero es tan interesante, ¿no? Porque justamente me acuerdo que estábamos hablando en una charla aquí con mi hijo, y por ejemplo, él no recuerda nada más de hace 3 años, o sea, y él tiene 17, ¿no? Y es como que él tiene chispazos, ¿no? Pero no recuerda nada.
es como que, y yo lo tengo tan presente estos 17 años, todo lo que ha pasado es como tan claro, está como tan lúcido, y ahí es cuando viene importante, ¿no? Y sobre todo es cuando yo dije, no, qué bueno que pude crear al menos este pequeño fragmento que le pueda servir a él como un punto, ¿no? Como un punto de partida, ¿no? De su memoria personal que en algún momento se va a conectar, ¿no? Qué Gracias, bonito Dave. eso que estás diciendo. Un gusto, quiero saludarte, quiero preguntarte un par de cositas. Sí, dime. Lo primero es que, pues, que me lleva a pensar un poco que tú vienes de las artes plásticas y como lo que mencionabas de tu trabajo de dejar muchas cosas al mismo tiempo, como dejar muchas materias sucediendo, como capturando o como dejando que un componente de ellas sea el paso del tiempo. Estaba pensando también si tú has trabajado más como con otros, o sea, como con otro tipo de formatos, ¿no? Como me refiero más como al cine espacializado o al cine en otros tipos de presentación distinta al cine monocanal, porque me parece que es muy potente tu trabajo a pesar de que uno solamente lo está viendo a través de una pantalla de computador. Entonces yo me imagino cómo será eso en un espacio pues que esté acondicionado para ser un espacio sensible, para generar ciertas o para interpelar al espectador a ciertas emociones o sensaciones o temáticas que son Mm, sensibles. sí, es cierto. Y mira, otra cosa que, por ejemplo, digamos, soy muy consciente, ¿no? También, y discúlpeme porque por ahí son muchas cosas a la vez, pero es como que en esta labor, como nos tocó por la falta de apoyo, ¿no? De cultura, o sea, no hay como mucho presupuesto, entonces, muy probablemente esa limitante, ¿no? O a la vez esa carencia, ¿no? De poder tener como un proceso normal de cine, decir, bueno, alguien hace el sonido, alguien hace el montaje, alguien hace el director, alguien hace... probablemente como vos estás encarando la obra totalmente, es como que todos los sentidos se quedan muy... Es como que todo está muy sensible. Es como el oído está sensible, el tacto está a full, es como cuando estás tecleando o estás editando, estás filmando. Y sobre todo algo que me gusta trabajar muchísimo en la parte sonora, ¿no? Es como que mucha de mi parte es como que el sonido ahí es como casi todo, ¿no? Es como que saber qué decir, que tiene que ir, ¿no? Otras obras que también estuve haciendo van por ese lado, ¿no? Pero me llama la atención el sentido de lo espacial que me decís, porque en algún momento sí consideré, eh, o sea, o he pensado hacer, incluso estaba pensando hacer trabajos así a tres pantallas, en, para crear sensación. Por ejemplo, esta película funcionaba fácilmente con tres pantallas al mismo tiempo y podría crear otro tipo de obra sensorial, ¿no? Pero digamos que son proyectos que quizás están guardados por una cuestión de que lamentablemente no son tan factibles, ¿no? O sea, va caminando un poco la parte de aceptación de cultura, ¿no? Y como proyectos innovadores acá en Paraguay, pero va hacia cuentagotas, ¿no? Entonces, a mí realmente me gustaría explorar ese lado de lo espacial, ¿no? Más allá de la pantalla, ¿no? Y también tiene que ver también con el tamaño, pero yo siempre dije que esta película, eh, por ejemplo, a mí me pasaba, bueno, no es lo mismo que vos la veas en un celular o incluso en la compu. Por ejemplo, yo siempre la proyecté, cuando lo estaba editando, la proyectaba gigante con un proyector y te da otra cosa. Es decir, la película fue pensada un poco para un formato grande. Eh, no me preguntes por qué, pero sí, es como que es como que necesitaba sentir que te metes, que estás nadando, que es como que te va llevando de un lado a otro, ¿no? Entonces, pero sí, es algo poco por eso. Claro. Qué chévere. Bueno, Sí, dime. no, Dale, dale. Tú. eh, no, es que quería preguntar ya, pues creo que
que tengo curiosidad respecto al ecosistema audiovisual experimental, porque tú ya lo has mencionado varias veces en Paraguay, porque digamos el experimental está muy cruzado con esto del cine de lo real y los festivales de documental. Digamos que el cine de lo real yo siento que ya abarca también al experimental más que solamente al documental, o sea, ya esas Sí. fronteras no tienen mucho sentido. Y entonces te quería preguntar si hay festivales de documental o cómo está concebido el ecosistema del cine documental en Paraguay, según tu experiencia, y también pensando de pronto un poquito en un trabajo como el de Paz Encina, que es también, Claro. digamos, uno podría decir, no es tan experimental en términos de técnicas, de materias, de formatos, pero sí Pero es sí, el cierto que contenido. hay un tratamiento muy de autor, hay una mirada muy fresca y muy de autor, una posición política muy clara también. Entonces, pues, bueno, te quería preguntar eso básicamente. Sí, mira, hablando de Paz Encina, bueno, eh, le conozco muy de cerca a ella. Le considero, bueno, aquí le consideramos como una gran maestra, en el sentido de ese cine que creo que nos gusta, ¿no? Ese cine muy interesante, ¿no? Eh, particularmente, como te digo, la cavidad documental aquí está como en una, yo te podría decir así muy rápido y en seco, como decimos, está el cine documental tradicional y está Paz Encina. Es como que hay como una brecha, así. Es como que creo que creo que Pasita ya trascendió está como un nivel muy interesante y que lo cual nos sentimos muy orgullosos de su trabajo. Porque yo igual yo siento, es como que sí es como documental, pero su narrativa es otra cosa que ya no puede decir que es documental, ya prácticamente se volvió una autora muy relevante con su cine, pero de alguna otra forma, por ejemplo, lo que se está gestando acá como documental es todavía es como muy directo, es como, sí, la entrevista y luego, bueno, con esa entrevista se hace una edición y es como que no, es como que todavía está como muy tradicionalista, ¿no? Pero yo creo que es porque creo que la mayoría de cineastas acá no se están atreviendo a explorar, a ser ellos mismos, ¿no? A poder encontrar su propia mirada. Eh, eh, por ejemplo, Paz sí tiene una mirada, es más, lo creo que hicimos muchos talleres con ella y es un amante de esa palabra. Es como que si uno no tiene una mirada propia, una voz propia, no sirve de nada si estás haciendo material de cine o lo que sea. Es como que eso es lo primero que uno tiene que tener, es saber encontrar lo que uno es propio y luego poder manifestar, ¿no? Justamente por eso mi obra en este caso sí tiene algo mucho autorreferencial, porque es como que también a la vez uno va buscando, ¿no? Pero yo te diría sí que a mí me encantaría y que es algo también que se puede hacer aquí, es como que había mucha cabida para la experimental, acercándose a documental o cualquier otro formato, pero por ahí hay como una fascinación errónea de lo que quieren ser cine. Parece que todos quieren, discúlpeme el término, pero todos quieren como ser famosos acá. No sé, es como, no sé si de algún momento les pasó allá a ustedes o les pasa, pero acá el cine es como término de ser famoso y ganar plata por tu película, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no se salgan de ese formato de un cine que te pueda generar algún tipo de beneficio económico, creo que no se van a seguir haciendo las películas que se hacen porque es para eso, ¿no? Es como un contenido nomás, pero no trasciende más allá de retransformar el significado de la mirada, ¿no? Y justamente por eso yo estoy persistiendo, no importa si soy solo yo aquí en el mundo o por ejemplo, también tengo otra amiga que estamos haciendo un poco experimental, pero quiero creer que aquí aún, yo sé que no va a ser fácil, pero por lo menos aquí a unos 10 años, pretendo por lo menos que se haga ver, que se retransforme, ¿no? Y que, sobre todo, ¿sabes cuál fuera uno de mis sueños más geniales?
es que los chicos se den cuenta que había sido que se puede crear cine. No importa si tenés un celular o una cámara sencilla, es como se puede crear, solo es encontrar una mirada y que realmente puede ser muy interesante y aportarle al país, que creo que necesita, ¿no? Porque, mientras solo se siga haciendo ficción, el ficción normal y la estructura de los 3 actos, ¿no? Y el documental, lo básico, es como que todavía estamos en pañales, ¿no? Pero no es porque no hay talento, sino es porque creo que no hay una búsqueda como lo ha hecho Paz Encina, ¿no? Y yo sé que está haciendo una labor también impresionante ella, porque es como una embajadora de esto, continuamente le está animando a los chicos a encontrar cosas personales, pero viste que eso ya es una cuestión ya muy íntima, ¿no? Es como que no sé, pero eso es. Vale, muchas gracias. Gracias, Dale. Dave. Sí, pues así como terminando y como cerrando la idea, de pronto incluso Colombia también tiene y Paraguay y todos los países latinos tienen que trabajar un poco en diversificar su álbum de fotos, su álbum de Sí, memoria, ¿no? Tanto en imagen, audiovisual, sonido, que no solo se quede con estas búsquedas súper comerciales, sino que también haya claro. cabida a otras cosas. Y bueno, ahí estamos en el proceso con artistas como Su Merced o como pues con iniciativas también de formación de públicos, como intentamos nosotros, ahí vamos dando nuestro granito de arena, como se dice. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo Bien, creo que eso es todo. Es seguir persistiendo y se vuelve una lucha igual, pero hasta que realmente se asuma que es normal, ¿no? Porque por acá te digo, eh, mostras tu película y es como que te juro, creo que es más divertido ver la expresión cuando alguien ve el contenido, porque es como que, pero a la vez es muy interesante, ¿no? Yo igual con mucho orgullo siempre muestro la película, obviamente ya sé que por una negativa de entrada, pero es como que a la vez es el proceso es muy bonito, ¿no? Pero igual, yo sé que va a cambiar esto de aquí en Colombia y en todos lados, ¿no? Pero bueno, hay que seguir haciendo ya, y eso. bien, gracias Dave. Bueno, ¿alguien quiere decir algo final? ¿O estamos... Pues yo quiero decir que me gustó mucho tu película, mucho, mucho, mucho. O sea, de todo lo que vi, es una de las películas que más me gusta. Entonces, pues muchas gracias también como por tener la iniciativa de llegar a estos espacios y por construir esas obras que al final yo siento que son las que dan un índice de lo humano, ¿no? Como en un mundo en el que ya todo es mercancía y ya todo es... em, responde a unos intereses del poder, me parece muy, muy bonito que haya gente que todavía quiere dejar esa huella de lo humano, de lo sensible. Claro, qué bueno, gracias, me encantan tus palabras, la recibo con mucha alegría y nada, yo siempre digo, siempre voy a decir que lo mejor que le pasó a la película por esta selección, ¿no? Sobre todo porque estuve en dos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Viste que también uno piensa como artista, es como decir, ¿qué habrán visto, ¿no? Porque uno sabe qué quiere decir la película, pero es cuando te das cuenta que hay otras personas que, que saben, no sé, que les gustó o que encontraron algo diferente, para mí me crea una gran alegría porque es como que no importa si quedó en 20 festivales, ¿no? Que quedó en uno, me parece súper bacano como son ustedes. Y ya está, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Ojalá que nos veamos el otro año. Estoy haciendo un experimento un poco extraño. Llevo como 2 años haciendo. Espero terminar este año y ojalá se las pueda mostrar el otro año. Qué chévere, claro que sí, te Claro, esperamos con Dave, los brazos abiertos. bienvenido. Vale, Dave, muchas gracias. Y bueno, hay que seguir persistiendo con esta memoria, ¿no? Hay que seguir trabajando con el registro,
seguir trabajando con estas huellas y por sobre todo también identificar que hay muchos intereses, mucho público que está recepcionando este tipo de obras y qué bueno que sea desde la instancia experimental donde se detonen como estas prácticas, ¿sí? Sí, Que nos permiten también expandir muchas más las miradas sobre los materiales y el hacer, ¿no? Que es lo que has venido también haciendo y refiriendo, ¿no? Que es en el hacer donde también se despliega como toda esta necesidad de la memoria y el registro. así mismo. Coincido totalmente. Muchísimas gracias por el Bueno, espacio. bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazote y voy a dejar de grabar ya. Adiós.